En este video vamos a hablar sobre cuencas hidrográficas y su morfometría, dictadas por el grupo número 2. Una cuenca hidrográfica es un área geográfica delimitada por los altos relieves que hacen converger todas las aguas que caen en ella hacia un único punto de salida, como por ejemplo un río principal, un lago o un embalse. Es un sistema natural de drenaje que recoge y canaliza las aguas superficiales y subterráneas de una región determinada. Las cuencas pueden subdividirse en lo que se conoce como una subcuenca. Dentro de una cuenca hay subcuencas que son áreas más pequeñas con su propia red de afluentes y corrientes que finalmente contribuyen al flujo principal de agua en las cuencas más grandes. Estas pueden estar delimitadas por características topográficas como crestas o montañas o divisores de agua. ¿Cuál es la principal característica para poder clasificarlas y saber cuál es una cuenca principal, una subcuenca y una microcuenca? Esto lo hacemos a través de cuál es su área. Por ejemplo, para una cuenca debería abarcar un área mayor a 50.000 hectáreas, mientras que para una subcuenca abarca entre 5.000 y 50.000. Y ya para una microcuenca, que sería la más pequeña, como vemos aquí en las imágenes, sería para menos de 5.000 hectáreas. Bien, ahora nos vamos con los tipos de cuenca. Existen 4 tipos de cuenca. Comenzamos con la esorreica. La esorreica nos dice que su sistema de drenaje llega al mar, sea por vía superficial o sea por vía subterránea. Tenemos la endorreica, que nos dice que el área de captación forma un medio de corrientes que desemboca en lagos, lagunas o salares, pero sin llegar al mar. La cristorreica nos dice que los escurrimientos se infiltran y corren como corren los ríos en subterráneos, careciendo de una red fluvial permanente y organizada. Y por último, las cuencas arreicas, que estas no vierten sus aguas a los embalses internos ni al mar. Los escurrimientos se pierden en los cauces por evaporación o infiltración sin convertirse en corrientes subterráneas y ni tener una red permeable. Bien, los límites de cuenca. La delimitación de una cuenca hidrográfica se realiza identificando los puntos más altos del terreno, llamados divisores de agua, que separan una cuenca de otra. Estos puntos son crestas de montañas, colinas o cordilleras que forman una barrera natural que dirige el agua hacia dentro de la cuenca. Se utilizan mapas topográficos y datos de elevación para trazar una línea imaginaria a lo largo de estas alturas, definiendo de esta manera los límites de la cuenca. Se sabe que todos estos afluentes y corrientes que fluyen dentro de esta línea contribuyen al sistema de drenaje de esta cuenca en específico. El límite de la cuenca es la divisoria de agua, que es la línea que separa los drenajes de cuencas u ollas vecinas. Y estas se distinguen en 2 tipos. Tenemos las divisorias topográficas o superficial y las de tipo freática o subterránea. La topográfica es una línea imaginaria que separa las laderas opuestas de una elevación, mientras que las freáticas divide el drenaje del agua que va por debajo del suelo o subterráneamente. Estas dos divisoras generalmente no coinciden y se acostumbra a definir el área de drenaje de la cuenca netamente por la divisora topográfica. Bueno, hablemos ahora de los elementos de una cuenca hidrográfica. Tenemos primero la cuenca alta o también como la cuenca de recepción, que es el área de tierra que recibe y recolecta el agua de lluvia o el deshielo de la nieve. Es el área total donde todas las precipitaciones son capturadas y acumuladas para ser drenadas por los cursos de agua. Luego tenemos la cuenca media o el canal de desagüe que es el curso de agua principal que recoge y transporta el agua acumulada en la cuenca de recepción. Este canal puede ser un río principal o un arroyo, o una corriente que lleva el agua hacia una salida natural, ya sea otro cuerpo de agua como un lago o el océano, o hacia el mar a través de una delta. Y por último, la cuenca baja o lecho o cono de eyección. Este elemento se refiere a la zona donde el agua fluye a través del canal de desagüe, se deposita al final de su recorrido. Puede ser un lecho de río amplio o un cono de eyección formado por sedimentos y materiales arrastrados por el agua.
Este área puede estar sujeta a cambios constantes debido a la sedimentación y a la erosión, especialmente durante eventos extremos de precipitaciones o de deshielo. Aquí podemos observar en la imagen las partes de la cuenca. La cuenca alta, donde se suelen encontrar bosques o lagos, la cuenca media, la cuenca baja, una zona conocida como la zona de transición y la zona costera, donde por fin el agua llega hacia el océano. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de cuencas según sus vertientes. A la izquierda podemos ver la cuenca tipo embudo. Este tipo de cuenca se caracteriza por tener una forma cónica o de embudo, de ahí viene su nombre. Y bueno, estas tienen unas pendientes que hacen que los cauces converjan hacia un único punto. Y estas pendientes por lo general suelen ser bastante pronunciadas. En el medio tenemos el tipo de corredor, que bueno, estas se caracterizan por tener una forma alargada y estrecha, con laderas convergiendo hacia un canal de desagüe central. Y bueno, estas tienen unas pendientes que son menos pronunciadas, que es lo que lo diferencia de las anteriores. Y por último, a la derecha tenemos el tipo de cuenca canalón, que bueno, esta es muy parecida a la anterior, pero en esta las pendientes son menos pronunciadas. Y bueno, al igual que todas las anteriores, convergen hacia un desagüe que es central. Hablando sobre la morfometría, esta se refiere al estudio de la forma y medida de la cuenca, lo cual es información importante para darnos características sobre esta. Podemos hablar sobre el área, el perímetro, la longitud axial, el ancho promedio, sabiendo que el área es el tamaño total de la cuenca, el perímetro es la longitud que define los límites de la cuenca, la longitud axial es la longitud de la línea más larga que atraviesa la cuenca desde su punto de origen hasta su punto de salida. En la imagen que tenemos como cuenca de ejemplo, es la línea verde que se puede ver ahí. Esa sería la longitud axial. El ancho promedio es un valor promedio que indica la anchura media de la cuenca y se calcula, como se ve aquí, el área total sobre la longitud axial. Siguiendo el ejemplo, sería 81 kilómetros cuadrados sobre 12.1 kilómetros, que nos daría igual a 6.7 kilómetros. Bueno, entrando un poco a lo que es la morfometría, tenemos el factor de forma. Esta es la relación entre el área y el cuadrado de longitud de la cuenca. Su fórmula consiste en el área de la cuenca en metros cuadrados y la longitud del cauce principal en metros. Existen unos rangos, los cuales las caracterizan dependiendo su forma. Tenemos de 0 a puntos 25, nos dice que es estrecha. De punto 25 a punto 50 nos dice que es alargada. De punto 50 a punto 75 amplia. Y de punto 75 a 1 es una cuenca ancha. Ay, no se pasa. Siguiendo con el tema de la morfometría, hablemos del coeficiente de compacidad, el cual compara la forma de la cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Se define como la razón entre el perímetro de la cuenca, que es la misma longitud del parteaguas eh, o divisoria que la encierra, y el perímetro de la circunferencia. Este coeficiente adimensional, independientemente del área estudiada, tiene por definición un valor de 1. Para cuencas imaginarias de forma exactamente circular, eh, por lo tanto, los valores del coeficiente de compacidad van a ser inferiores a 1. El grado de aproximación de este índice a la unidad indicaría la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua, de agua de escurrimiento, siendo más acentuado cuando más cercano a 1 sea, es decir, mayor concentración de agua. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que el coeficiente de compacidad es igual a el perímetro de la cuenca, que se lee en kilómetros, sobre 2pi por el área de la cuenca sobre pi a la 1 medio. Y dependiendo del rango,
podemos decir la forma, o podemos categorizarla dentro de forma, si es redonda a oval, oval a oblonga, y oval a oblonga a rectangular oblonga. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el índice de alargamiento. Y bueno, este índice principalmente relaciona la longitud del cauce encontrada en la cuenca medida en el sentido principal y lo que es el ancho máximo de ella misma. Bueno, este coeficiente, como vemos en la imagen, su fórmula dice que es la longitud del cauce dividido el ancho de la cuenca. Y si es mayor a 1, indica que la cuenca es alargada, y si es menor a la unidad, indica que es achatada. Para el índice de homogeneidad tenemos la siguiente ecuación. El índice de homogeneidad es igual al área de la cuenca sobre la superficie del rectángulo con dimensiones L igual a longitud de la cuenca y P a ancho máximo de la cuenca. Este índice relaciona el área de la cuenca con el rectángulo que tiene por eje mayor la longitud máxima de la cuenca y por eje el lado ancho máximo de la cuenca. Bien, ahora continuamos con el índice asimétrico. Este nos dice que evalúa la homogeneidad en la distribución del área de drenaje sobre las márgenes izquierda y derecha del cauce principal. Estos resultan dos valores de área de drenaje mayor y menor, sin importar en qué lado del cauce se encuentren. Entonces su fórmula sería I sub AS igual a A mayor entre A menor, es decir, los vertientes mayores y menores en kilómetros cuadrados. Y si es mayor a 1, su cauce principal estaría bastante recargado a una de las vertientes. Y si es igual a 1, tendría la distribución uniforme del cauce principal. Bueno, sigamos con la curva ipsométrica, el cual es un indicador topográfico o un parámetro de relieve que visualiza la variación de la altitud en una cuenca de manera gráfica y está vinculada a la edad de la cuenca. En diferentes etapas de evolución, las cuencas pueden mostrar distintos tipos de curvas isométricas, lo que ayuda a caracterizar aspectos fisiológicos. Por ejemplo, en las cuencas con ríos jóvenes, la curva isométrica revela un alto porcentaje erosivo. En cambio, en las cuencas con ríos viejos tienden a ser sedimentarias y las cuencas con ríos maduros muestran una condición de equilibrio. Aquí en la imagen podemos ver que hay tres curvas diferentes, las cuales muestran aproximadamente cómo se vería un río joven, un río maduro y un río viejo. Continúo. Bueno, el siguiente factor es la altitud media, y este es un factor físico que es muy importante, ya que facilita el análisis del movimiento del agua en la cuenca. Bueno, y esto es así, ya que la altura, la altitud media, está relacionado directamente con las precipitaciones y las temperaturas que están en la cuenca. Bueno, para determinar la altura, la altitud media de la cuenca, tenemos que tener en cuenta el mapa de la cuenca y sus curvas de niveles. Como vemos en la imagen, en la fórmula, lo que indica es que es una sumatoria, es decir, es una sumatoria ponderada para obtener cuál es esa altitud media. Se hace entre dos curvas de niveles, se escoge la cota que es promedio entre ellas y el área el área de la cuenca que está sobre esas dos curvas de niveles. Y lo que se hace es que se suma cada intervalo, perdón, de la cuenca para así obtener la suma ponderada. Ahora entramos con el tema de la pendiente media de la cuenca y sus métodos para poder calcularlo. Este describe la inclinación del terreno dentro de la cuenca. Nos puede dar información importante como el comportamiento hidrológico, cómo influye en la velocidad de escurrimiento del agua, la erosión del suelo,
la distribución del flujo y otros procesos hidrológicos. Hay cuatro métodos. El método del perfil topográfico es el que implica trazar una línea a lo largo de un perfil topográfico de la cuenca desde un punto de inicio hasta un punto de salida. La pendiente se calcula dividiendo la diferencia de las elevaciones entre dos puntos del perfil por la distancia horizontal entre ellos. Esta distancia puede medirse con un mapa topográfico o con ayuda del Sistema de Información Geográfica o por sus siglas. El método de intervalos de elevación se divide la cuenca en subcuencas más pequeñas, basadas en los intervalos de elevación. Luego coge esta y calcula la pendiente para cada subcuenca, dividiendo la diferencia de elevaciones entre dos puntos de la subcuenca por la distancia horizontal entre ellas. La pendiente promedio de toda la cuenca se obtiene promediando las pendientes de la subcuenca. El método de la pendiente de la corriente principal utiliza la longitud axial de la cuenca, la cual vimos anteriormente, y la diferencia de elevación entre el punto de inicio y el punto de salida para calcular la pendiente promedio de la corriente principal de la cuenca. La pendiente se calcula dividiendo la diferencia de elevación entre el punto de inicio y el punto de salida por la longitud axial de la cuenca. Por último, el método del modelo digital de elevación, MDE por sus siglas. Este método utiliza los datos de un modelo digital de elevación para calcular la pendiente en cada celda o píxel dentro de la cuenca. La pendiente se calcula utilizando métodos de interpolación, tomando los valores de elevación alrededor de cada celda. Después decidiendo por cuál método nos vamos a inclinar, después de que nos lance el dato, vamos a la siguiente tabla que podemos ver aquí y buscamos en qué rango nos da la pendiente. Por ejemplo, si nos da entre 3 y 7% es un tipo de relieve suave, o si nos da entre 50 y 75% es escarpado. Bien, ahora continuamos con el coeficiente o índice de masividad. Este parámetro resulta de la relación entre la altitud media de la cuenca, que se calcula por medio de la curva isométrica, y el área de la misma. Su resultado es alto para las cuencas de cumbres altas y bajo en cuencas donde predominan terrenos planos que presentan áreas similares. Su relación es la siguiente: altura media de la cuenca en metros sobre área de la cuenca en kilómetro cuadrado. Entonces, si el dato nos arroja entre 0 y 35, nos dice que la clase de masividad sería muy montañosa. Si es de 35 a 70, nos dice que es montañosa, y de 70 a 105, moderadamente montañosa. Bueno, sigamos hablando con el coeficiente orográfico. El coeficiente orográfico es un valor que representa el potencial de degradación de la cuenca. Está en función de la altura sobre el nivel del mar y el área superficial de la cuenca, donde la pendiente que genere también afecta como a ese potencial. Este coeficiente la verdad es que no es muy utilizado. Matemáticamente hablando, es el producto de la altura desde el mar por el coeficiente de masividad, donde este se trabaja como la razón entre la altura en metros sobre el nivel del mar y el área. Ahí podemos ver la fórmula. Coeficiente orográfico es igual a la altura al cuadrado sobre el área de la cuenca. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los drenajes según Shum u Orton. Bueno, esto explica como tal cómo es el comportamiento de los cauces en la cuenca. Como vemos en la imagen, en el A tenemos la clasificación dendrítica, que estas son cuando los materiales son homogéneos en su composición y no siguen ningún patrón. La mayoría de las cuencas principalmente tienen este tipo de drenajes. A su derecha podemos ver la clasificación paralela, que es cuando el terreno está dominado por una pendiente regional, lo que obviamente va a hacer que esa dirección sea predominante en los cauces y por ende sean paralelos. Bueno, abajo de la dendrítica, en la letra C, tenemos lo que son los enrejados, que este es un drenaje paralelo al rumbo de las rocas sedimentarias plegadas y disectadas. A su derecha tenemos la clasificación rectangular, que estos son patrones de drenajes angulosos.
y esto es por consecuencia de materiales duros. O también puede ser cuando las rocas se fracturan, que es cuando los drenajes toman esos ángulos de 90 grados. Bueno, también tenemos el radial, que es el que está en la letra E. La letra E. Bueno, este tipo de drenaje está asociado a un domo o a un cono volcánico que ha sido erosionado. A su derecha tenemos el anular, que es muy parecido al anterior, pero esto es cuando ya hay una etapa avanzada en erosión en el domo del volcán que ha sido erosionado. Bueno, también tenemos la multicubeta, que este es un patrón irregular de mal drenaje, que esto es asociado principalmente a los depósitos superficiales ondulados. ¿Okay? Y por último tenemos el patrón contorsionado, que, bueno, este es un patrón aparentemente irregular, que, bueno, es asociado con rocas metamórficas y frecuentemente con influencia de captura. Bueno, ahora seguimos con los tipos de sistema de drenaje con sedimentación. Esto se refiere al proceso por lo cual los sedimentos transportados por el agua se depositan en el cuerpo de agua, tales como un río, un lago, el mar. Los diferentes tipos se clasifican según su forma o el patrón. Vamos a hablar sobre 4 tipos: meándrico, trenzado, reticular y dicotómico. El meándrico se caracteriza por un curso sinuoso y curvilíneo. Se forma en ríos con pendientes bajas y llanuras aluviales amplias. Los meandros migran con el tiempo y crean nuevos patrones en el lecho del río. Podemos ver la imagen como este se asemeja como si fuera en forma de serpiente y tienden a unirse las puntas de las curvas y generando esos cambios, como vemos, que cambian con el tiempo debido a esto. Se unen y forman nuevas curvas. Un ejemplo de este tipo sería el río Amazonas. Hablando sobre el drenaje trenzado, se caracteriza por una red de canales entrelazados que se dividen y se unen a lo largo del curso. Se forman ríos con alta carga de sedimentos y pendientes pronunciadas. Los canales trenzados tienden a ser altamente dinámicos y pueden cambiar de forma con frecuencia. Un ejemplo de esto sería el río Brahmaputra. Tenemos también el drenaje reticular. Se caracteriza por una red de canales interconectados que forman un patrón similar a una red, como vemos en la imagen. Se forman con áreas con relieves llanos y permeabilidad del suelo baja. Los canales reticulares son generalmente de tamaño similar y se distribuyen uniformemente. Un ejemplo de este tipo de sistema de drenaje se puede ver en los pantanos y en los humedales. Por último, tenemos el drenaje dicotómico. Se caracteriza por un patrón ramificado que se asemeja en las ramas de un árbol, como podemos ver en la imagen, la zona que está en amarillo. Se forma en áreas con relieves montañosos y alta erosión. Los canales dicotómicos son generalmente pequeños y de baja sinuosidad. Un ejemplo de esto sería arroyos que se forman en zonas montañosas.